Muy buenos días para todas, para todos. Mi nombre es Miguel Ceballos. Agradezco la invitación de la universidad y sobre todo de un maestro que ha acompañado a mi familia con su amistad, que es Santiago Avilés. Muchas gracias, Santiago. Yo quiero hablarles de algo que es muy complicado en el mundo jurídico, en el mundo filosófico, pero más que complicado, es un tema de proceso. Los temas en la vida no son fáciles de abordar, especialmente cuando hay una ofensa muy grave. Yo les quiero compartir en estos pocos minutos algo que viene llamándose justicia restaurativa, especialmente desde los años 70. No que la justicia restaurativa no existiera antes, se le daban nombres distintos, pero lo restaurativo de la justicia viene acompañando una visión moderna del derecho y de la filosofía del derecho que nos hace pensar en algo complejo, y es que colectivamente nosotros tenemos que recomponer el tejido social, recomponer las relaciones cuando hay una víctima y cuando hay un victimario. Y eso no es fácil de entender. Ustedes ven ahí un intento de definición de la justicia restaurativa, y digo un intento de definición porque han sido muchos los teóricos y las personas que han tratado de llegar a un concepto de justicia que restaure una relación que se ve rota por una herida, por una ofensa, por un daño. Cuando yo converso con mis estudiantes, yo llevo 35 años de profesor de Derecho, es complejo hacer un escenario en el cual tú le digas al estudiante, mira, la persona que asesinó a tu hermano también puede ser objeto de compasión. Eso es difícil. O la persona que secuestró a tu padre o que violó a una persona o abusó sexualmente de una persona, con él también puedes tener compasión. Y eso es difícil. Ese es el abrebocas de este momento en el cual quiero compartir con ustedes algunas experiencias, algo de conceptos. Claro, los filósofos siempre damos conceptos y eso es un poco aburrido, pero los conceptos nos ayudan a tener una idea de lo que llamamos la razón histórica del contenido de una palabra. Y la razón histórica de una palabra tan bella como es la compasión, pero tan compleja en la historia de la humanidad, pues en unos pocos minutos, pues no es fácil, pero quiero solamente compartir con ustedes algo que deje sembrado en sus corazones, un recuerdo de sus propias vidas, un recuerdo de sus propias vidas en el cual ustedes vayan hacia el pasado y recuerden que fueron compasivos. Lo voy a tratar de hacer, obviamente con la definición, pero acudiendo a una palabra que mi esposa siempre me recuerda cuando hablamos del futuro. Me dice mi esposa, recuerda que el futuro es el pasado sanado. El pasado sanado es lo que nos permite seguir en esta vida a pesar de las dificultades, a pesar de las violencias que enfrentamos. Y el futuro como pasado sanado tiene que ver todo con esta definición, tiene que ver todo con la compasión. ¿Por qué? Porque cuando hay una ruptura en las relaciones humanas, cualquiera de ellas que sea, una ruptura generada por la violencia, y yo fui comisionado de paz y pues tengo todavía que hablar con actores armados en este país que han generado, por supuesto, violencia, pero también miembros del Estado de Derecho que también han generado violencia. Y de las cosas maravillosas que aún experimento es que, habiendo estado enfrentados unos con otros, tienen sentimientos de compasión. Pero no es carreta, es verdad. Yo les voy a poner algunos ejemplos. Hace muchos años yo no estaba en el gobierno, hacía parte de una comisión de paz de la Iglesia Católica. Estoy hablando del año 1997. Y en ese momento había 70 soldados del ejército colombiano secuestrados. 60 de ellos estaban en el Caquetá, en una zona que se llama Cartagena del Chairá, y 10 de ellos, infantes de marina, estaban en el Chocó, en una zona selvática del Chocó. Y en ese momento el cardenal de Colombia me dice, Miguel, van a liberar a los soldados. Tú puedes acompañar una comisión de liberación que tiene que ir en helicóptero hasta el río Atrato, recoger 10 infantes de marina y llevarlos hasta el Caquetá.
Yo le dije, yo me acababa de casar, y yo dije, bueno, pues primero le pregunto a mi esposa y me dijo, adelante. Me fui y fue una experiencia de compasión muy, muy impresionante. Cuando llegamos al campamento de las FARC en el río Atrato, íbamos en helicópteros y teníamos que recoger un guía y el guía nunca había montado helicóptero. Era un miembro de las FARC y nunca había montado helicóptero y se perdió. Y nosotros gastábamos y gastábamos gasolina en otros 2 helicópteros muy grandes. Recogimos otro guía y llegamos al campamento y encontramos los 10 infantes de Marina listos para salir. Pero el comandante de las FARC nos dijo, no pueden salir, Doc, porque yo tengo que verificar si ustedes pueden moverse de acá y el momento de la liberación debe ser pactado con Tiro Fijo, que estaba allá en el Caquetá. Yo le dije, si nos quedamos esta noche moriremos todos porque muy seguramente con el ruido de los helicópteros puede haber operativos del otro lado, los grupos paramilitares. Finalmente logramos salir y pasaron muchos años cuando yo ya fui nombrado comisionado de paz y me encontré a ese comandante. Fue muy impresionante. Me encontré a Rubín, el que había estado en el campamento y había entregado a esos muchachos, pero después de años él era el encargado del desminado. Ustedes saben que hay cosas terribles en las guerras y una de ellas son las minas antipersona. Son armas indiscriminadas que generan un daño terrible. En nuestro país hay miles de niños mutilados por las minas y también jóvenes, mujeres, hombres. Y me encontré con Rubín y recordábamos ese espacio y yo recuerdo que él fue muy duro con nosotros en el momento de la liberación, pero el abrazo que me dio fue muy impresionante, años después. Y dijo, oiga, Miguel, qué bueno que nos volvemos a encontrar ya en este momento donde podemos, y dijo la palabra, sanar las heridas. Y eso fue muy importante para mí, porque claro, uno puede buscar como filósofo las etimologías y el origen de las palabras, y cuando uno busca la palabra compasión, encuentra algo muy interesante. Es una palabra latina, compasio, pero viene de una griega que es simpatía, simpatía, sufrir juntos. Y eso es lo que pasa cuando vivimos en un país donde hay muchas violencias. Sufrimos mucho, pero no nos podemos quedar en el sufrimiento, tenemos que ser compasivos. ¿Para qué? La compasión no es solamente una palabra que implica conmiserarse, estar en el lugar del otro, sino tenemos la obligación de enmendar, que es la segunda palabra que está ahí resaltada. Porque si no enmendamos, seguimos de pronto sufriendo juntos. Y en el derecho moderno, cuando hablamos de justicia restaurativa como ruta hacia la compasión, eso es lo que queremos. Queremos de verdad avanzar en un momento en el cual nuestras vidas tienen que seguir adelante. Y aquí está la segunda visión que quiero compartir en estos pocos minutos. El sistema de justicia restaurativa implica 3 roles, 3 actores supremamente importantes: las víctimas, los ofensores, es decir, los victimarios, y por supuesto la comunidad. Una sociedad no se puede recuperar si no hay compasión. ¿Por qué? Y les voy a hablar de un tema un poquito técnico, ahí me disculpan. Hay una rama del derecho que se llama el derecho internacional humanitario, que es el derecho que se aplica a los conflictos. Es un poco cruel en su concepción por una razón, y es que es un derecho que no está diseñado para acabar las guerras, está diseñado para hacerlas menos inhumanas, menos crueles. Y tiene un principio fundamental, y es que el derecho humanitario busca que, existiendo una guerra, se reduzca al máximo el sufrimiento del otro. Que una persona que está herida no sea aún más dañada, que una persona que está fuera de combate no se le hiera, que un enfermo sea atendido, aun cuando era tu enemigo, con un principio fundamental que yo creo que resume lo esencial de la compasión en los espacios de ofensas de uno contra otro, y es que al día siguiente, después de haber herido a alguien, de haberlo lastimado, de haberlo asesinado, de haberlo violentado sexualmente,
tenemos que volver a vivir juntos. Tal vez en el mismo barrio, tal vez en la misma ciudad, tal vez en la misma casa. Y eso es lo que hace grande una concepción de compasión en una visión de justicia, que es justicia, no va a desaparecer, porque aquí no podemos engañarnos. La justicia restaurativa nunca dice que no haya que sancionar al que fue culpable, que tampoco dice que lo tengamos que perdonar necesariamente. El perdón es algo muy profundo y hace parte de un gran proceso, pero lo que sí nos permite ver la justicia de una manera distinta, y yo creo que muy constructiva, es la necesidad de enmendar el daño y de reencontrarnos en un lugar en el cual vamos a tener que seguir viviendo, no nos podemos ir para otro planeta. Y eso también tiene una concepción y una razón muy profunda de lo ambiental, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de lo ambiental, a veces olvidamos que en lo ambiental pues también estamos los seres humanos. Y está la salud del ser humano, hace parte del hábitat. Ha habido otras conversaciones que han tenido ustedes donde tocan ese tema de la relación con el medio ambiente y el planeta, y a veces olvidamos que también el medio ambiente y el planeta está en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro barrio, por supuesto en nuestra ciudad y en un país como este que es hermoso, pero que está lleno de conflictos. No que los otros países no tengan conflictos. Es más, hay que redefinir el conflicto siempre se dará, pero tendremos que aprender a que si los efectos del conflicto son violentos y dañinos, podemos restaurar y podemos enmendar y sobre todo podemos sanar. Les quiero contar que en parte de los trabajos que he tenido que hacer en la vida pública, uno de ellos es muy fuerte porque, digamos, cuando tú eres un viceministro de Justicia, una de tus funciones es manejar el tema carcelario. Muchas veces se habla de la justicia restaurativa solamente en el aspecto carcelario, no lo es, porque hay justicia restaurativa en el mundo laboral, hay justicia restaurativa en el derecho de familia, hay justicia restaurativa en las sucesiones, no se diga todas las peleas que hay por el tema de cuando muere una persona y debe ser sucedida por sus parientes, etcétera. Pero el tema carcelario es fuerte, es un tema de choque. Y nunca olvidaré cuando yo era estudiante de Derecho, teníamos que ir a la cárcel Modelo a ayudar a las personas que estaban en la cárcel y nos decían nuestros profesores, miren muchachos, no se involucren sentimentalmente con su primer cliente. Y era lo primero que uno hacía, ¿cierto? Pero se vale. Yo me acuerdo, me decía mi profe de Derecho Penal, no le vaya a dar el teléfono de su casa a la esposa de su cliente. Fue lo primero que yo hice. Y claro, nos volvimos amigos de ella. Afortunadamente él salió de la cárcel. Y bueno, ya después ya no hay más teléfonos fijos. A los que nos tocó el teléfono fijo, pues uno de pronto pues ni contestaba. Ahorita con el celular queda la razón, le mandan el WhatsApp y toda esa vaina. Entonces, bueno, el tema es que por supuesto que uno se debe involucrar sentimentalmente. ¿Por qué no? Se vale, son personas. Ahora, que te vayan a atormentar, pues estudia otra carrera, ¿verdad? Si no quieres eso, pues estudia otra cosa, pero hay que involucrarse. ¿Por qué? Porque ahí debe haber una compasión. Debes ponerte en el lugar de esa persona que está en la cárcel. Sí, fue súper malo, de pronto ha matado personas, de todo lo que tú te puedas imaginar, pero también puede sanar. Y yo creo que esto es lo más difícil de la justicia restaurativa, porque la víctima sufre mucho y sufren mucho sus familiares, sus allegados, pero, y esto es hermoso en la justicia restaurativa, hay algo que se llaman las conferencias familiares. Y en Nueva Zelanda, o en Estados Unidos, o en Canadá, o acá en el Cauca, donde tuve que trabajar y tengo que trabajar tanto, se reencuentran las personas que ofendieron y las ofendidas. Eso en términos técnicos en justicia restaurativa se llaman los círculos o conferencias familiares. ¿En qué consiste? En que se reúnen los familiares de la víctima con los familiares del victimario,
porque ambos tienen familia. Y reconstruyen esa palabra que está ahí de tercera, comunidad. Esto es complicado, esto toma tiempo, esto a veces no funciona bien, pero cuando funciona bien, sana, no solamente a la persona, sino sana a la comunidad. Porque si no sanamos la comunidad, las personas que en ella viven siguen sufriendo. Y yo creo que esa es la enseñanza más importante de la justicia restaurativa. Mirar al otro como la oportunidad de mejorar. Decía un filósofo británico que la definición de tú, como ser humano, es ese rincón del universo que aún puede mejorar. Y yo creo que eso es lo que nunca podemos olvidar. El universo siempre es un gran cómplice de ti. Es el gran cómplice de la posibilidad de mejorar ese rinconcito de esa gran creación que eres tú. Pero cuando podemos mejorarlo juntos, es mejor. Fácil no lo es, pero tampoco es imposible. Hay experiencias restaurativas maravillosas, unas más políticas que otras. Uno habla de los procesos de paz, entonces claro, la justicia especial para la paz, la justicia transicional, eso es una estructura institucional para lograr una superación de la injusticia y de la violencia. Pero hay otras, esas que vivimos todos los días con nuestros hermanos, nuestras hermanas, los abuelos, las abuelas, los padres, los hijos, y tenaz, cuando uno está en una familia dice, oiga, pero es que en esta familia ¿cómo peleamos, no? Eso no pasa en otras familias. A ver, en todas las familias por supuesto que hay diferencias, y hay hermanos que se dejan de hablar por años, ¿cierto? Hay padres e hijos que dejan de hablar por años, o que simplemente se van de esta dimensión de la vida y tal vez nunca volvieron a hablar con un familiar. Creo que la restauración es algo que se lleva acá adentro. La restauración y la justicia van de la mano hoy. Y van de la mano hoy porque ya, y ustedes vieron la definición que presentamos en el anterior slide, y es muy interesante, y con esto termino, ver la definición del Código Penal colombiano. Es casi calcada. Ojalá no se quede en definición, porque el Código Penal colombiano ya está en esa visión de este siglo XXI, que es más restaurativa, que más allá del ánimo retributivo que tiene tradicionalmente el derecho, indemnizar, culpar, castigar, quiere crear una nueva humanidad a partir del reencuentro en sanar juntos. Muchas gracias.